Today's story is about a journey that starts with a lost wallet and ends with a hidden treasure. And while you listen to this story in both Spanish and English, we teach you a bit about learning the basic conjugation of the verb tener. Learning these words helps you talk about having things like I have or they have. Let's start! Part 1 of 4. Elena está en su casa buscando algo importante. Elena is at home looking for something important. The verb tener means to have. It is an irregular verb, so its conjugation does not follow regular patterns. Let's see how it is used in the story. Elena está en su casa buscando algo importante. ¿Dónde está mi cartera? Tengo que encontrarla. Where is my wallet? I have to find it. Here, Elena uses tengo, which means I have. This is the first person singular form of tener. ¿Dónde está mi cartera? Tengo que encontrarla. Hola, Elena, ¿qué tienes? Hello, Elena, what's wrong? Carlos asks, ¿Qué tienes? Which means, what do you have? Tienes is the second person singular form of tener. Hola, Elena, ¿qué tienes? Carlos, tengo un problema. No encuentro mi cartera. Carlos, I have a problem. I can't find my wallet. ¿Tienes alguna idea de dónde la dejaste? Do you have any idea where you left it? No tengo idea. La tenía esta mañana, pero ahora no la encuentro. No, I have no idea. I had it this morning, but now I can't find it. ¿Tenemos tiempo para buscarla juntos? Do we have time to look for it together? Carlos says, ¿Tenemos tiempo? Which means, do we have time? Tenemos is the first person plural form of tener. ¿Tenemos tiempo para buscarla juntos? Sí, gracias, Carlos. Tenemos que encontrarla antes de que sea tarde. Yes, thank you, Carlos. We have to find it before it's too late. Elena says, tenemos que encontrarla, meaning we have to find it. Again, tenemos is used for we have. Sí, gracias, Carlos. Tenemos que encontrarla antes de que sea tarde. Vamos a buscar en la sala primero. ¿Tienes alguna pista? Let's start looking in the living room first. Do you have any clues? No, pero tal vez está en el sofá. Vamos a ver. No, but maybe it's on the couch. Let's go check. Elena y Carlos empiezan a buscar en la sala, pero no encuentran nada. De repente, escuchan un ruido extraño en la cocina. Elena and Carlos start searching in the living room, but they don't find anything. Suddenly, they hear a strange noise coming from the kitchen. Part 2 of 4. If you enjoy this story, why not give it a thumbs up and subscribe to our channel for more? Elena y Carlos se miran sorprendidos por el ruido. Elena and Carlos look at each other surprised by the noise. ¿Qué fue eso? Tengo miedo. What was that? I'm scared. Elena says, tengo miedo, meaning I am scared. Tengo is used for I have. ¿Qué fue eso? Tengo miedo. No te preocupes, Elena. Vamos a ver qué es. Don't worry, Elena. Let's go see what it is. ¿Tienes una linterna? La cocina está oscura. Do you have a flashlight? The kitchen is dark. Elena asks, ¿Tienes una linterna? Here, tienes is used for you have. ¿Tienes una linterna? La cocina está oscura. Sí, tengo una en mi mochila. Vamos. Yes, I have one in my backpack. Let's go. Carlos saca la linterna y ambos se dirigen a la cocina. La luz revela algo inesperado. Carlos takes out the flashlight and they both head to the kitchen. The light reveals something unexpected. Mira, Carlos, es un gato. ¿De dónde viene? Look, Carlos, it's a cat. Where did it come from? No lo sé, pero parece que tiene algo en la boca. I don't know.
but it seems to have something in its mouth. Carlos says, parece que tiene algo, meaning it seems that it has something. Tiene is the third person singular form of tener. No lo sé, pero parece que tiene algo en la boca. ¿Qué tiene? Vamos a acercarnos. What does it have? Let's go closer. Elena y Carlos se acercan al gato que tiene algo brillante en la boca. Elena se da cuenta de que es su cartera. Elena and Carlos approach the cat which has something shiny in its mouth. Elena realizes it's her wallet. Elena says, el gato la tiene, meaning the cat has it. Tiene is used for he, she, it has. Elena y Carlos se acercan al gato que tiene algo brillante en la boca. Elena se da cuenta de que es su cartera. Part 3 of 4. Es mi cartera. El gato la tiene. It's my wallet. The cat has it. ¡Qué gato travieso! ¿Cómo llegó aquí? What a mischievous cat! How did it get here? No lo sé, pero tengo que agradecerle. Gracias, gatito. I don't know, but I have to thank it. Thank you, little kitty. Parece que tenemos un nuevo amigo. ¿Tienes comida para gatos? It seems we have a new friend. Do you have any cat food? Sí, tengo un poco en la despensa. Vamos a darle algo. Yes, I have some in the pantry. Let's give it something to eat. Elena y Carlos alimentan al gato que parece muy contento. De repente, el gato se escapa por la ventana. Elena and Carlos feed the cat, which seems very happy. Suddenly, the cat escapes through the window. Oh no, ¿a dónde va? Oh no, where is it going? Tenemos que seguirlo. Tal vez nos lleve a otro lugar interesante. We have to follow it. Maybe it will lead us to another interesting place. Sí, vamos. No podemos perderlo de vista. Yes, let's go. We can't lose sight of it. Elena y Carlos salen corriendo detrás del gato que los lleva a un lugar misterioso en el jardín. Elena and Carlos run after the cat, which leads them to a mysterious place in the garden. Part 4 of 4. Elena y Carlos llegan a un rincón escondido del jardín. Elena and Carlos arrive at a hidden corner of the garden. ¿Qué tenemos aquí? Parece un pequeño tesoro. What do we have here? It looks like a small treasure. Elena says, ¿Qué tenemos aquí? Meaning, what do we have here? Tenemos is used for we have. ¿Qué tenemos aquí? Parece un pequeño tesoro. Mira, hay una caja enterrada. ¿Tienes una pala? Look, there's a buried box. Do you have a shovel? Sí, tengo una en el cobertizo. Vamos a desenterrarla. Yes, I have one in the shed. Let's dig it up. Elena trae la pala y empiezan a cavar. La caja está llena de objetos antiguos y misteriosos. Elena brings the shovel and they start digging. The box is full of ancient and mysterious objects. ¡Wow! ¿Qué tenemos aquí? Parece muy antiguo. Wow! What do we have here? It looks very old. Tal vez alguien lo escondió hace mucho tiempo. Tenemos que investigar más. Maybe someone hid it a long time ago. We need to investigate further. Sí, pero primero, tenemos que llevar esto a casa. Tenemos mucho que descubrir. Yes, but first, we have to take this home. We have a lot to discover. Elena y Carlos llevan la caja a casa, emocionados por lo que han encontrado. Saben que tienen una nueva aventura por delante, llena de misterios y descubrimientos. Elena and Carlos take the box home, excited about what they have found. They know they have a new adventure ahead, full of mysteries and discoveries. The story ends with Tienen una nueva aventura, meaning they have a new adventure. Tienen is the third person plural form of tener. Elena y Carlos llevan la caja a casa,
emocionados por lo que han encontrado. Saben que tienen una nueva aventura por delante, llena de misterios y descubrimientos. Well done on completing the story. Given what you've learned, let's see if you can understand it in just Spanish. Part 1 of 4. Elena está en su casa buscando algo importante. ¿Dónde está mi cartera? Tengo que encontrarla. Hola, Elena, ¿qué tienes? Carlos, tengo un problema. No encuentro mi cartera. ¿Tienes alguna idea de dónde la dejaste? No, no tengo idea. La tenía esta mañana, pero ahora no la encuentro. ¿Tenemos tiempo para buscarla juntos? Sí, gracias, Carlos. Tenemos que encontrarla antes de que sea tarde. Vamos a buscar en la sala primero. ¿Tienes alguna pista? No, pero tal vez está en el sofá. Vamos a ver. Elena y Carlos empiezan a buscar en la sala, pero no encuentran nada. De repente, escuchan un ruido extraño en la cocina. Part 2 of 4. Elena y Carlos se miran sorprendidos por el ruido. ¿Qué fue eso? Tengo miedo. No te preocupes, Elena. Vamos a ver qué es. ¿Tienes una linterna? La cocina está oscura. Sí, tengo una en mi mochila. Vamos. Carlos saca la linterna y ambos se dirigen a la cocina. La luz revela algo inesperado. Mira, Carlos, es un gato. ¿De dónde viene? No lo sé, pero parece que tiene algo en la boca. ¿Qué tiene? Vamos a acercarnos. Elena y Carlos se acercan al gato que tiene algo brillante en la boca. Elena se da cuenta de que es su cartera. Part 3 of 4. Es mi cartera. El gato la tiene. ¡Qué gato travieso! ¿Cómo llegó aquí? No lo sé, pero tengo que agradecerle. Gracias, gatito. Parece que tenemos un nuevo amigo. ¿Tienes comida para gatos? Sí, tengo un poco en la despensa. Vamos a darle algo. Elena y Carlos alimentan al gato que parece muy contento. De repente, el gato se escapa por la ventana. Oh, no, ¿a dónde va? Tenemos que seguirlo. Tal vez nos lleve a otro lugar interesante. Sí, vamos. No podemos perderlo de vista. Elena y Carlos salen corriendo detrás del gato que los lleva a un lugar misterioso en el jardín. Part 4 of 4. Elena y Carlos llegan a un rincón escondido del jardín. ¿Qué tenemos aquí? Parece un pequeño tesoro. Mira, hay una caja enterrada. ¿Tienes una pala? Sí, tengo una en el cobertizo. Vamos a desenterrarla. Elena trae la pala y empiezan a cavar. La caja está llena de objetos antiguos y misteriosos. ¡Guau! ¿Qué tenemos aquí? Parece muy antiguo. Tal vez alguien lo escondió hace mucho tiempo. Tenemos que investigar más. Sí, pero primero, tenemos que llevar esto a casa. Tenemos mucho que descubrir. Elena y Carlos llevan la caja a casa, emocionados por lo que han encontrado. Saben que tienen una nueva aventura por delante, llena de misterios y descubrimientos. If you've enjoyed this story, why not give it a thumbs up and subscribe to our channel for more?